Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. El sistema de salud en Colombia nos cuenta distintos procesos por los que debe pasar una persona para poder acceder a ello. Pero ¿usted se imagina qué es recibir estos servicios médicos o necesitar estos servicios médicos en las periferias del país? En espacios donde muy difícilmente llegan tanto aparatos como profesionales para llevar estos espacios médicos hospitalarios. Hablamos desde esta banca y dándoles a ustedes un abrazo gigante por estar con nosotros, con una de nuestras invitadas y amigas de la casa. Ella es Amparo Rosa Salas, gestora cultural, lideresa y también dueña de su espacio y territorio. Es cambiante del lugar en el que se encuentra, también asesora distintas labores y proyectos que tengan que ver con eso, con el trabajo comunitario y el desempeño de seres en una comunidad. Hoy estaremos hablando con esta invitada sobre cómo se vive la salud en otras partes del país, especialmente en el territorio que ella conduce, ¿cómo se diría, Amparito? Querida Hadi, qué placer tan grande escucharte y qué placer tan grande hoy estar cerca de nuestra querida audiencia y con un tema tan importante y tan sensible, el acceso a la salud en la Colombia profunda y en todo el país. No creas que esto es solamente en la periferia, no. Bien se vive en las grandes ciudades. A veces encontramos en las noticias un tiroteo en Bogotá, en Cartagena, un paciente. Acabamos de tener un caso en Medellín y entonces está expuesto el personal sanitario. ¿De quién es la culpa? ¿Del personal médico, del diseño o de los dueños del servicio de salud? ¿De quienes son los dueños de las prestadoras? Como las EPS, por ejemplo. Y eso nos lleva a la gran reflexión. ¿Necesitamos una reforma, que es un tema que está ahora como de moda? ¿Necesitamos una reforma o no la necesitamos? El sistema de control ha existido en el país toda la vida. Desde mis 55 años de existencia existen los organismos de control en el país. La Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía. O sea, que denuncias hay por todos lados. Y sobre lo que tú me preguntas, esa precariedad del sistema de salud, ¿cómo podríamos llamar? Precario. Ya, no puede ser que nosotros veamos que Colombia tiene un diseño que aparentemente es hermoso, bello, para prestar el servicio a la salud, pero es que el tema no es la prestación del servicio, sino el acceso. ¿Puedo acceder al servicio de salud aún estando en el régimen contributivo? Porque es que el trato para el régimen subsidiado, y te lo digo porque cuando se inició el proceso, nosotros desde un programa que tenía el país que se llamaba Red de Solidaridad Social, no sé si te acuerdas de esos diálogos, tú estabas chiquita seguramente, por allá en el 94 cuando se firmaron esos acuerdos de paz y nacieron las boticas comunitarias y nació la Mutual Ser, que hoy es una empresa grandísima aquí en el país y ya tiene otro nombre y toda la cosa, pero en ese momento se diseñó una estructura para que la ruralidad colombiana, porque estaban esos acuerdos, pudiera acceder con calidad a los servicios. Sin embargo, años más tarde, Ley 100 y todo lo que se vino encima, nos trajo este sistema con las EPS, unas prestadoras privadas que iban a mejorar la calidad del servicio porque era que la infraestructura pública era la que no servía. Pero resulta que nos hemos encontrado con que algunas de estos servicios públicos son IPS que le prestan a las EPS el servicio. Y resulta que las EPS se han demorado todo lo que han querido en pagar y se han quebrado. Y entonces hemos quebrado a las IPS públicas y a las privadas. ¿A dónde vamos los usuarios del sistema, sea contributivo o subsidiado? Ese es el gran desafío de estos tiempos. Mira, yo te contaba detrás de bambalinas que tuve el caso de una amiga muy dolorosa, una niña de 34 años. Se va a hacer una pequeña cirugía que le hicieron a mi papá de 85 con el trato más humano y divino en el hospital en la Clínica del Norte, en Barranquilla. Ya se lo hace aquí en Sincelejo. Va, aparentemente solo le pidieron unos exámenes de rutina. Le dice a la hermana, acompáñame. Ella le dice, no puedo ir, ¿por qué no te llevas ¿Me esperas? Yo ahora no puedo. Y dice, no, porque la cita es al mediodía. Me llevo a mi sobrino, chiquillo de 17 años, y se lo aceptan, es menor de edad. El muchachito se va con la tía porque es un ambulatorio y ella le dice, regresa en 2 horas, esto es ambulatorio, es solamente una hernia, eso no se demora nada. Bueno, querida, ella entra y en la noche las redes sociales de todo nuestro pueblo estaban llenas pidiendo oración
¿Y qué pasó? Y las llamadas y nadie respondía y amanece muerta la chica. Y entonces, ¿pero aquí qué pasó? No, se complicó, no esto. La niña está estudiando Derecho en Medellín. A ti te contaba que esta amiga tenía una hija estudiando en Medellín y resulta que la chica no pide permiso para venir a acompañar a su mamá porque es un tema ambulatorio y se puede resolver aquí en casa. Bueno, querida, el tema es que la chica se muere, entra al proceso de cirugía y luego entra en crisis, avisan al familiar que por supuesto era un menor, el menor mientras llamaba a los adultos, llegaron los adultos, ella entra a UCI, nadie daba respuesta, ellos preguntaban, se murió, ¿qué pasó? La pasaron de anestesia, ¿y qué pasó? Sí, ya vino perfecta, o sea, solo era una cirugía ambulatoria. Resulta que, bueno, al día siguiente la chica se muere. Nunca la pudieron ver más después de la crisis que supuestamente se generó, que había pasado, finalmente que era un ataque cardíaco, que era un paro respiratorio. El caso es que la chica murió. En los días del duelo, te imaginarás una muchacha joven, todo querida, tenía un programa divino, por cierto, imagínate que le daba alimentos a las personas que no tenían para comer. Eso nos enteramos después que murió, que hacía cantidades de cosas lindas, le daba hospedaje a los estudiantes que venían de la zona rural y la consternación no. Bueno, querida, el caso es que la hija decide no entablar una acción jurídica contra la clínica, pero sí hizo algunas investigaciones y sondeos sobre qué pudo haber pasado con su mamá. Resulta que su mamá aparentemente tenía una insuficiencia cardíaca. La pregunta del millón es cómo la sometieron a un proceso quirúrgico sin hacerle los exámenes de rigores, que a ti cuando te van a hacer un proceso quirúrgico mínimamente te piden unos exámenes médicos y entre ellos está pues todo lo que tiene que ver con tu corazón, un ecocardiograma, todo eso para ver si está bien, precisamente porque te van a aplicar anestesia y ella tiene cierta incompatibilidad con estas enfermedades cardíacas. Bueno, el tema se termina así, la chica muere, pero así he encontrado cantidades de casos en la clínica que escucho a la gente decir, mi papá vino bien, lo metieron a la UCI, ahora nos dicen que está en coma y lleva tantos días. Tengo el caso de una amiga también, demoró 2 meses y supuestamente en UCI, en coma, y de pronto ya les dicen una noche, no, ya murió y se fue la persona. Tenemos una atención de calidad. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con el cuidador? ¿Qué pasa con el paciente? Eso, por mirarlo de esa manera somera. Pero te cuento otra cosa. En mi familia acostumbramos a brindar apoyo a la gente, a las comunidades, y yo te podría contar que hay alrededor de unos 6 o 7 casos que en estos días han atendido mis hermanos y que los han canalizado por Defensoría del Pueblo, que son temas, por ejemplo, delicados como un paciente oncológico que no puede dejar de recibir su tratamiento y de tomar sus medicamentos, pero resulta que no. Qué pena, pero no hay agenda, el oncólogo no está disponible, el especialista que está no requiere, te la vamos a aplazar para esta fecha. Mira, pero es que el especialista viene de Cali, viene de Bogotá, es el mismo que atiende en Cartagena, en Barranquilla, en Córdoba, en cualquiera de los municipios de Córdoba. Y entonces no ha llegado la agenda, pero te vamos a tener en cuenta para que te atienda la próxima vez. ¿Cómo un paciente oncológico es tratado de esa manera en Colombia? ¿Qué pasa con esos pacientes? Aquí hay un sistema y es que se ha disparado. Aquí en Sucre, por ejemplo, la leucemia en niños y en adultos mayores. ¿Qué pasa? Que cuando están haciendo los exámenes, porque un paciente se siente incómodo, porque pasa cansado, porque se le hacen moretones por esto, por aquello, y de pronto cuando se agrava es que corren para la UCI, entonces le practican exámenes, como aquí en Sucre no los tenemos, es remitido a Córdoba, que gracias a Dios está la clínica del IMAT. Y allá, al practicar los exámenes, una leucemia crónica. ¿Cuándo se le desarrolló el niño? Y te lo digo porque tengo casos. De hecho, tengo una amiga, mi amiga del alma, cuyo hijo yo soy su otra madre. A él la estuvieron tratando porque tenía un problema de cansancio, porque se ahogaba, porque respiraba mal. Y duró como 2 o 3 meses aquí en clínica en Sincelejo. Y resulta que nunca le detectaron nada y la llevamos al IMAT de manera particular y resulta que le diagnostican una leucemia crónica. Se nos mueren en 45 días. O sea, ¿qué pasa con el sistema de salud? Yo no estoy hablando de casos estoy hablando de casos que nos pasaron a nosotros, al círculo de amigos, de familia cercana. ¿Qué pasa con los controles que se le vienen practicando a los niños? Si hay un tratamiento, un programa de crecimiento y desarrollo, el niño tiene que presentar alguna alteración en algún momento. Pero no puede ser que un niño está plenamente sano y de pronto cae desmayado, como le pasó a una
una amiga ahora reciente, lo traslada, pide el traslado porque aquí no hay con qué hacerle unos exámenes en Sincelejo, lo trasladan precisamente para el IMAT y ya ella le dice, no, el niño se tiene que quedar y mínimamente debe estar acá 2 meses, no se preocupe, aquí le damos porque afortunadamente el IMAT sí es una clínica muy buena y muy humana. Le tenemos que practicar al niño una serie de exámenes, al niño hay que iniciar el tratamiento ya, que el niño lo que tiene es una leucemia crónica, así que bueno, el niño tiene unos 2 o 3 meses y le dan salida cada 2 meses, algo así, para que venga y visite a la familia y lo vuelven a informar. Pero lo que te quiero decir es, lo que tú decías en la periferia, en Sincelejo, en Sucre, ¿qué pasa? La red más cerquita hospitalaria es para exámenes oncológicos, es el IMAT. Pero aquí hay una clínica oncológica y los especialistas vienen de Cali o vienen de Bogotá. Y tú llegas a la clínica porque a mí me toca, yo soy paciente oncológico, no tuve, gracias a Dios, negativa para cáncer de mama, pero tengo seguimiento. Y entonces a mí no me daban de alta en el IMAT, precisamente yo decía que nos preocupa que cuando ya te demos de alta acá, ¿quién te atiende en Sucre? Porque obviamente de la lesión que tienes no te vas a morir porque esa es 99% benigna. Y ya se detectó que es una célula mamaria, que es mamaria, no es de otro órgano de tu cuerpo, de otra parte de tu cuerpo que está ahí instalando, no es mamaria y tuvo una transformación en su forma, pero afortunadamente es negativa. Entonces, pero nos preocupa, tú tienes que seguir en chequeos que a ti te deben atender. Bueno, hay momentos en que no, porque no viene, el oncólogo no está disponible, algo le pasó. Mira, llegó un caso el año pasado en que no me atendieron el año antepasado, porque me tocaba en diciembre y al oncólogo lo han atracado en el aeropuerto y no pudo viajar. Y una agenda de un oncólogo que viene de otra ciudad, ya tú sabes, es apretada. Estamos hablando de casos que son reales, palpables, que no te van a denunciar si tú haces esta, porque pasó, yo tengo aquí los registros. Y eso pasa, Jati, con nuestra salud. Hablábamos de un tema que a veces en salud nos preocupa mucho y es el tema de la salud digna, que nos lleva también a la muerte digna. ¿Cómo podemos observar estos pacientes que mueren por un descuido médico, por inasistencia médica, pero nos resistimos al tema de la eutanasia? Yo me resisto por principios de fe, pero quienes están en el medio de salud y se resisten a esto, ¿realmente será por fe cuando pasa esto en la clandestinidad colombiana? Sí, que tiende a pasar muchísimo. Lo comentábamos justamente con nuestra realizadora, nuestra invitada realizadora, que es Lina Paola Lara Negrete. Ella es psicóloga y es profesional en este tema de la muerte digna. Y claro, hay una falta de compromiso ético por parte de las instituciones y por parte de los profesionales que al fin y al cabo terminan representando a la institución. O sea, estos comportamientos, digamos, como de reacción a la humanidad de la otra persona están siendo gravísimos. Estaba buscando justamente como las estadísticas que nos ayudan a ver en Colombia qué está pasando con el sistema médico y cómo está reaccionando ante la propuesta de la reforma de la salud. Yo tengo conocidos, específicamente mi madre va al médico y mi mamá decía, pero ¿por qué una cita 7 meses? Yo necesito una cita médica porque era un tema de inmovilidad por la espalda, por un tema de hernias en la espalda, en la columna vertebral. Y ella decía, pero a mí en 7 meses ¿de qué me va a servir una cita médica? Yo la necesito en este instante. O por lo menos mañana, pasado mañana, algo que de verdad evalúen, porque ella no puede durar 7 meses doblada, pues que no se pueda levantar. En ese momento ahorita está mucho mejor. La respuesta de una de estas profesionales era que precisamente por eso era que no debía votar por la reforma a la salud. Es como, si a usted no le gusta, señora, pues defina el tema de que esto, bueno, no defina, pero téngalo claro que esto puede empeorar si usted vota la reforma a la salud. Mi mamá obviamente salió de allá como, ¿qué? O sea, esta es la respuesta que hay y ella tuvo que mejorar, tuvo que hacer estas respuestas de salud casera ante estas
faltas de atención, y fue la manera en la que pudo mínimamente mejorar, ya después con medicamentos. Mi mamá, porque tiene el privilegio y la posibilidad de comprar medicamentos para poderse atender, pero automedicados, nada que haya sido porque la atención es tenaz. Pero mira la respuesta de este profesional. No estoy diciendo que sea de todo el mundo, pero ¿qué respuesta habrá entre los médicos a esta reforma? Es que como esto depende del pensamiento crítico de cada quien, si se ha desarrollado, si se ha formado, de lo ético, tú lo acabas de decir. Yo escucho a algunos médicos, sobre todo a la población joven médica. La población joven médica está a favor de la reforma. ¿Por qué están a favor? Porque los que tienen ética y están comprometidos, ellos les toca ir de una clínica a otra, tener 3 y 4 trabajos para poder ganar un salario digno, pero otros es que les ha tocado renunciar porque tuvieron un paciente, a ellos les enseñaron a salvar vidas, pero se encuentran con que tienen que autorizar un procedimiento y no lo pueden hacer porque resulta que no está en el POT o la clínica se lo prohíbe. Y si lo hacen, los multas. Y te lo digo por mi sobrina, que le tocó renunciar a una porque autorizó un procedimiento y costaba 800,000 pesos y a la niña le pagan 1.200.000. Entonces, obviamente le tocó pagar la multa y después de eso se presentó otro procedimiento. Luego estaba atendiendo a un adulto mayor y le dijeron que la ruta era esta, y ella dice, no, pero es que él necesita este tratamiento. Aunque sea un adulto mayor, necesitamos que él tenga un servicio de atención digna, y eso que le vamos a formular no es lo correcto, es un paliativo. Total que ella llamó a su papá y su papá le dijo, pues renuncie, mija, porque si mañana pasado se muere el paciente, queda en su conciencia. Pero no solamente es eso, usted se gana una enemistad con la familia que trajo al paciente y que seguramente por el comportamiento va a saber que su paciente no era tan grave, pero si le hubieran aplicado un medicamento apropiado, seguramente la persona habría vivido un poco más con dignidad. Y esas son las situaciones que nosotros encontramos. ¿Qué otras cosas? Hay otros que no están de acuerdo, pero es porque la salud se volvió un negocio, no es un servicio público. Cuando el presidente quiso tener, este actual presidente, quiso interferir con los servicios públicos en Colombia, que entre ellos debe ser la salud, la Corte lo frenó. Y entonces ahora el Congreso frena el servicio de salud para los colombianos. El Congreso lo hunde. Y entonces nosotros nos preguntamos, realmente, ¿quién es el que vela por los derechos del ciudadano? Sobre todo, derechos básicos. Es que la salud es el principal derecho. Si tu derecho principal en la vida, el inherente a la vida, es tu condición de salud, una buena salud. Si tenemos una buena salud preventiva aquí en Colombia, ¿por qué tenemos tantos problemas con las enfermedades? ¿Por qué se están presentando tantos problemas en la niñez colombiana? Mujeres gestantes y lactantes están muriendo en los hospitales y en las clínicas o en sus casas inasistidas. ¿Qué pasa allí? Y eso lo podemos enlazar a ti con otro tema que tocamos en algún momento, la violencia esa ginecológica que existe, obstétrica, la atención primaria que se le debe dar en controles prenatales a una mujer y resulta que no, porque lo que le pasó a tu mamá le pasa a ella. Si el control es mensual y llegó y no la pudieron atender. Lo otro que te cuento, los médicos generales no pueden hacer ciertos tipos de remisiones para especialistas. Y entonces, si el ginecólogo no pudo atender a tiempo a la mujer gestante, ¿qué pasa allí? Si perdió la cita, le toca devolverse, como me pasó a mí este año. El año pasado no hubo agenda, me tocaba el control en agosto, no hubo agenda. El siguiente mes, mi papá se enferma, pierdo la cita, me la ponen en diciembre, no había pagado, no tuve control el año pasado. Voy ahora y le pido al médico que me active en el código. Me dice, no, como perdiste la cita del segundo semestre, ahora te toca volver al médico general. Y yo iba con un problema yo tengo un problema de circulatorio. Entonces el médico me dice, ¿por cuál consulta te atiendo? Y yo, no, doctor, entonces atiéndame por el tema ginecológico, porque obviamente yo llamo a mi sobrina y le pregunto, nena, y me van a mandar lo mismo, ¿no? Es un medicamento. De hecho, el señor después me mira y me dice, ven acá, pero tu sistema valvular es crónico. Igual pues ahí no se te va a medicar nada. Tú sabes que tienes que bajar de peso, hacer ejercicio, mirar la comida, ayudarte un poco tú misma, porque ese es un tema crónico, eso no te lo va a aliviar el dolor, un medicamento, claro, pero ¿sabes cuánto hace que yo no me hago un Doppler? Hace unos 7 u 8 años, cuando por manchas en cuando se me presentó un derrame por las piernas, que parecía un caudal de un arroyo crecido, se impresiona, yo voy a cita particular, la médico llama al sistema y le dice, oye, pero es que ella tiene que atenderla, yo la voy a remitir y ustedes que alguien allá copie la fórmula, porque esto es lo que ella necesita. De todas maneras, yo compré la que me mandaron por el sistema particular y fui a hacerme los exámenes, porque ella me dice, te tienen que hacer una serie de exámenes. Adi, tú no te imaginas la cantidad de exámenes que me hicieron pensando que podía ser lupus, cualquier enfermedad asociada al sistema circulatorio y vascular. Entonces, volvemos al tema que yo te decía, los niños. ¿Por qué los niños están saliendo con leucemia?
estamos haciendo, porque este médico descarta con esas manchas tan grandes que yo tengo otro tipo de enfermedad. Sí, yo sé que es esta porque ya le hacemos seguimiento y porque hay médicos en la familia. Entonces yo me tranquilizo, ya yo sé que me puedo tomar la diosmina, que es lo que mandan para esto. Me la puede medicar mi sobrina, ya sabe que yo cada 2 meses hay que suspenderla y volver a tomarla. Pero eso no es lo lógico. Si yo pago un sistema de seguridad, si yo estoy afiliado a un sistema de seguridad social, a mí deberían prestarme servicio. Encima te digo, después de 2 años pasé el susto de mi vida, porque cada año me quedaron prescrito que tenían que hacerme todos esos pocos exámenes. Entonces voy a medicina general y le digo al médico que me atiende, le digo, doctor, mire, yo debo hacerme estos exámenes porque anualmente quedaron prescritos. Y me dice, bueno, ¿cuál es tu procedimiento? Le muestro historia clínica y me dice, pero a ti te direcciona, tú no sabes lo costoso que es este servicio. Y yo le digo, doctor, pero yo también pago una cotización alta. Me dice, no, ese no es el caso, hay mucha gente que lo necesita, yo no sé por qué te hicieron eso. Yo le digo, bueno, eso averígüelo usted con su colega, porque doctor, ya llegó un momento en que yo me impresioné y me asusté. Y le dije, yo quiero que me diga una cosa, yo tengo algo malo, porque después de 2 años de investigación sobre mi cuerpo, y usted no se imagina el dolor y el miedo y la angustia de mi familia, porque ya me habían hecho un proceso por una alerta en el seno, y porque mi hermana mayor por parte de padre muere de cáncer. ¿Usted se imagina el dolor y la angustia de mi familia? ¿Usted cree que el valor de esos exámenes valen el sufrimiento de mi familia? Y ahora usted me dice que me direccionaron mal. Eso quiere decir que si yo tengo algún tipo de enfermedad, me hicieron un mal diagnóstico y un mal tratamiento. Porque, doctor, si usted me dice, hágame un proyecto, mi proyecto no mata a nadie. Yo me puedo ir presa porque estructuré mal un proyecto. Pero es que si un médico me hace un mal diagnóstico, mi vida está en riesgo. Hattie, se me subió la presión. Y luego quedé con el famoso síndrome de la bata blanca. No me podían medicar porque mi presión en la curva salía normal. Me la iba a medir al centro médico y se disparaba. Me dicen, no puede, no te podemos, o sea, habrá que hacerte algo así creo que se llama, para poder definirte si sufres. Afortunadamente, con tanto médico en la familia, me dijeron, desconéctate, y yo entré a mi programa de medicina preventiva por el otro sistema, medicina alternativa. Se normalizó mi presión, eso te estoy hablando de hace unos 6 años más o menos, pero te podrás imaginar que el tipo me ha negado porque supuestamente eso. Después, claro, el susto, pensó que yo lo iba a denunciar, me pidió disculpas, me dijo que tenía razón, que él tenía rabia con su colega, pero que realmente si yo presentaba un dolor y ese tipo de cosas, no debió verme un cirujano vascular, sino que debieron remitirme a un internista, para que el internista se desprendieran otro tipo de exámenes. Entonces, mira eso, ¿cómo te explicas eso? ¿Dónde está la ética? Mi sobrina vio un examen ahora mismo, porque lo aprendió en casa, y te dice, tu problema de salud. Cuando a mí me salió una verruguita al lado de la nariz, en el pómulo izquierdo, ella me decía, yo llegué y le dije, nena, mira, se me llenó, no sé qué pasa. Me dice, tita, te voy a decir, puede ser una simple espinilla que se te infectó, puede ser un quistecito graso, de esos que te han salido a ti antes en otra parte del cuerpo y te lo has tenido que sacarte, pero yo no soy tu médico. Si esto es una enfermedad complicada derivada de otro, que posiblemente puede ser un pequeño quitecito, pero que puede estar enraizado, tita, no te puedo manejar eso. Usted tiene que ir a su sistema de salud, a medicina general. Si el médico sabe lo que tiene que hacer, te va a enrutar para que te atienda un especialista, ya sea un internista o un dermatólogo, o te pasen para oncología para que te valoren, pero creería yo que te deben pasar para dermatología y descartar cualquier situación. Afortunadamente tocó una de esas médicos veteranas de guerra vieja de aquí, y la que me había tratado el tema del seno, y entonces ella me dice, ay no, Rosy, no, yo te podría tratar esto como una espinillita y mandarte mil cosas, pero ¿para qué dilatar eso? Vamos a mandarte para que te remita un dermatólogo. Yo te valoro, y aparte de eso le voy a poner la parte de la historia, le voy a contar que hay un antecedente por este otro lado, para que tenga en cuenta que tu historia clínica es esta. Querida, bueno, me fui al dermatólogo, sí, llegué allá, él me mandó a hacer los exámenes, le faltaron a mi amiga, me dijo, bueno, esto no es preocupante, no, es una pequeña, hay que hacerte una cirugía de estos exámenes y vuelves y te damos la cita. Aparentemente no hubo ningún problema, me dieron la cita para las 11 de la mañana. Mi familia, como ya había habido otro proceso, se fue toda para la clínica conmigo a las 8 de la mañana, porque como aquí es por turno, a ti te dicen a las 11 de la mañana, pero es mentira, allá te empiezan a decir por turno de llegada. Turno de llegada fue que se hicieron las 10, las 11, las 12, las 1 y las 3, como dice la canción, y eran las 6 de la tarde, y ya había niños que le habían aplicado porque le iban a hacer procedimientos de ojitos de pescado, de erupciones en la piel. Y te imaginas con esa anestesia que produce en un clima como el nuestro, sin abanicos y sin nada, en la antesala de un consultorio, el calor más grande del mundo, desde las 11 de la mañana hasta las 6, esos niñitos sin camisa llorando, un paciente diabético desmayado, no, un adulto mayor histérico, eso era una cosa terrible. Yo decía, ¿cuándo va a llegar este señor? No, que él viene, que ya viene, y llegó. Hattie, no te lo miento,
Dijo, a las 6 de la tarde. No, A mí me tocó el turno, me acuerdo que era el 628. Mi familia estaba histérica, había dicho, yo ya no peleé más con la chica de recepción, ella no es la culpable, esto es otro tema. Pero finalmente, cuando él llegó y no quiso pedirle disculpas a nadie, te podrás imaginar la ira que a mí me dio. Entonces yo sí le dije, es que usted sí no debe una disculpa, doctor. No, ¿usted cómo se le ocurre? Yo tenía no sé cuánto. No. A mí no me interesan los casos que usted estaba atendiendo, los 40 o 60 pacientes que usted me acaba de decir que estaba atendiendo desde las 6 de la mañana en otra EPS. Si usted no tenía tiempo, si no tenía capacidad de respuesta, ¿por qué tiene esta contratación? Finalmente me hace pasar consultor y me dice, ¿sabes una cosa? Eres muy atrevida. Y yo le dije, no, doctor, yo no soy atrevida. Es que es mi vida. Es operaciones de rutina. Y yo le digo, bueno, le vuelvo a decir lo que le dije a un colega suyo hace mucho tiempo. Por un proyecto fallido, mal estructurado mío, me pueden sancionar, pero no mato a nadie. Pero por un mal procedimiento en temas de salud, una persona puede quedar desfigurada, paralítica, cualquier cosa puede pasar, doctor. Entonces tú dices que yo no tengo ética. Y yo le digo, no sé, eso lo sabe usted. Yo simplemente estoy diciendo que usted no ha faltado el respeto, que a mí me pusieron una cita a las 11 de la mañana y son las 6 de la tarde. Y los que estaban antes que yo. Ahora yo le pregunto a usted, si usted a las 6 de la mañana estaba atendiendo 40 pacientes, doctor, y hasta esta hora no sé cuántos pacientes habrá atendido, ¿usted no se siente cansado? Usted no es humano. Y me decía, ¿estás dudando de mi capacidad? No, es que yo también me canso. Si yo amanezco haciendo un proyecto, doctor, yo al día siguiente amanezco cansada. Obvio que en algún momento se me cierran los ojos en la oficina. A mí no me pasa eso. Yo, bueno, listo, a usted no le pasa, qué bueno. Él me dijo, ¿tienes confianza en mí o no tiene? Y yo, si usted se responsabiliza de que me va a hacer un buen procedimiento, pues me toca, porque imagínese, con los meses que llevo esperándolo. Total, es que yo ya cuando me puso en la camilla, yo le oré a Dios. Yo siempre le entrego mi vida a Dios y le dije, bueno, que esto me sepa ángel y Señor, perdona mi impertinencia, mi rebeldía, mi prepotencia, si he pecado, porque ¿cómo voy a pelear con una persona que me va a hacer un procedimiento? Y si a él le da la gana de disponer de mi vida, ¿qué pasa conmigo aquí donde solo estamos él y yo? Bueno, en eso entró su asistente, te diré, me dijo, te voy a poner un poquito de anestesia. Me la puso y no demoramos 5 minutos en el procedimiento. No demoró más de 5 minutos. Él sacó su tosa, yo me quedé callada, no dijo nada. Le dijo, ¿te sientes bien? ¿Te puedes parar? Sí, señor. Siéntate aquí en el escritorio. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Niña, la enfermera, tráeme lo que saqué de allá. Me dijo, mira lo que saqué. Yo dije que era un milagro de Dios, porque era como la cafecita de un alfiler. No era nada de lo que todo el mundo pensaba. No era el superquiste, no estaba enraizado, nada. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Yo sí te debo una disculpa. Tú tienes razón, pero entiéndeme. ¿Tú sabes cuánto vale la consulta tuya? 13,000 pesos. Eso me vale a mí cada paciente. Y cada vez que un paciente no me llega, yo pierdo esos 13,000 pesos. ¿Sabes cuántos pacientes tengo yo que atender para tener un salario digno, para atender a mi familia también? Y dije, doctor, discúlpeme también a mí. Sino que mire, antes que usted llegara se desmayó un señor. Los niños lloraban, se gritaban, se tiraban en el piso. Su asistente no sabía cómo controlarlo. La gente estaba descontenta. Ya llegó un momento en que todos estábamos alterados. Y nadie nos daba una razón. Nos decían, el mejor dermatólogo que teníamos nosotros. Desafortunadamente murió ahorita en pandemia y de verdad que recogí muchos testimonios de él y la gente decía que era una persona muy humana, pero imagínate tú, esa persona muy humana que nos trató de esa manera, porque el sistema donde presta un servicio para ganar los ingresos para sostener su familia le paga 13,000 pesos por un paciente, y si el paciente no llega y tiene X minutos para atender al paciente. Realmente necesitamos la reforma. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Gente consciente en la calle, que si la reforma no le gusta, por lo menos diga de qué manera podemos mejorar lo que tenemos para tener una salud, una buena atención en salud. Sí, Amparito, y también pensar esto de manera en comunidad, ¿no? Como que solamente algunas personas defienden derechos y otros defienden privilegios. Y defender privilegios es precisamente porque tú recibes un muy buen servicio de salud, porque puede ser porque estás en una ciudad, digamos, en la que llega todo el acceso de salud está pleno, hay institutos para generar exámenes, incluso
pueda que hasta el pago de los médicos pueda que sea mejor o no tenga que necesitar tanto de esos, digamos como que requerir unos costos altos para poder tener una labor digna. Sí, me muestra y me parece muy interesante cómo muestras los dos con este ejemplo que nos diste, con esta historia tan importante y tan interesante al contarnos algo sobre tu salud, que es tan privado también, pero cómo expone esto a cantidad de personas que tienen el privilegio y que precisamente son los que más fuerza pueda que estén haciendo para que no se pierda ese privilegio. Y la Colombia profunda es la que habla de esos espacios. Yo me imagino y de verdad siento tristeza por las personas que prefieren no ir al sistema de salud y quedarse en su casa y recibir la enfermedad porque no hay ni siquiera esperanza de poder tener salud, de que el doctor o la doctora consiga algo en sí. Yo estuve trabajando en San Onofre 4 años y medio en un programa de desarrollo rural integral precisamente que tenía que ver con salud, todo, con la infraestructura de servicios. El hospital de San Onofre, la gente no quería ir porque le daba asco entrar, de lo sucio que estaba. Y allí estaban trabajando los profesionales de la salud, sin ambulancia, estaba varada. Los médicos pidiendo el servicio, todo el mundo, pero no pasaba nada. Los pacientes se mueren porque no hay quien los traslade de un lugar a otro. Estaba en el tema de Libertad del Mar, un piloto de reparación colectiva de los 4 primeros que existieron aquí en Sucre, creo que en el país, era el de Libertad. Creo que es muy famoso y de pronto tú conoces a Libertad del Mar por el tema de la violencia sexual que se hizo sobre las mujeres y precisamente dentro de las medidas de protección lo que se pidió fue un hospital local. Sin embargo, es un puesto de salud medianamente equipado, pero que desafortunadamente la ambulancia que les asignaron nunca tenía conductor, nunca tenía mantenimiento, nunca tenía gasolina y finalmente la gente terminaba sacando en hamacas. Estoy hablando de 2 y 3 horas de camino para llegar a San Onofre o a la Troncal, donde pasar un carro donde ellos pudieran conseguir un medio de transporte para atacar a su paciente. No vamos muy lejos. Te invito a ver un documental que se llama Ambulancia, Salud Rural en Coloso Sucre, donde yo nací, y los enfermos tienen que pasar por arroyos crecidos, en una vaca larga que los campesinos le atan una hamaca y ahí meten a sus mujeres. Precisamente traen una mujer en estado gestante, ya para parir, para dar a luz. Está basado en eso porque hubo un caso de una chica a la que tuvo el bebé en mitad de camino y le cortaron con una piedra el cordón umbilical porque estaba atorado alrededor del cuello del bebé. Y entonces lo que hicieron ellos fue coger 2 piedras y partir. Entonces, a raíz de todas esas historias que ellos recogieron de cómo eran los partos de las mujeres rurales, deciden crear ese corto que se llama Ambulancia y que ganó ahora en el Festival de Audiovisuales de Montes de María hace 2 años, en la versión pasada. Entonces, narrando ellos esas historias, nos damos cuenta cómo está la salud. Y lo que yo te digo de que lo que he experimentado, pacientes que se mueren porque no hay una ambulancia, lo mínimo, una ambulancia que los traslade. Esta es la realidad, no solamente del lugar en el que te encuentras, sino de otros lugares en Colombia. Y qué tristeza que esto lo estén evaluando personas que tienen esta cantidad de privilegios y que no asuman ir al territorio, conocer estos testimonios y aparte de conocerlos, hablar también con los profesionales médicos. ¿Y cómo es posible que nosotros en Colombia tengamos 2 sistemas de atención en salud? O sea, nosotros tenemos el sistema contributivo y el sistema subsidiado del Estado, pero adicional a eso, los que tenemos contributivo, tenemos una oferta de salud prepagada. Entre otras cosas, el mayor usuario, el mayor proveedor de ese servicio es Sanita. Voy a decir con todo porque tengo varios familiares en este programa. Entonces, ¿cómo es posible que mientras yo que me resisto a pagarlo, porque ya yo pago uno, yo estoy diciendo, o sea, yo estoy pagando un sistema contributivo, ¿es para que me paguen los honorarios en Colombia? ¿Porque la norma lo dice? ¿O para tener salud? Porque yo, como ser humano, necesito que evalúen periódicamente mi situación de salud. Claro, y es tu derecho. Entonces, cuando yo veo que mis familiares que tienen este sistema, es tan fácil que Sanita les asigne un especialista y yo me muero esperando que la agenda de un especialista que me tiene que ver a mí me dé chance en 1, 2 o 3 meses para que me atiendan. Y para colmo te digo algo, ese sistema prepagado no tiene servicios de medicamentos, es solo de atención de los especialistas. Ese es el privilegio de la prepagada, saber que no le va a pasar como a tu mamá o como a mí, no esperar 7 meses, de aquí a 7 meses ya la enfermedad ha avanzado. No, es como si usted no agarra la cita, o sea, peor, le va a ir peor. O sea, es mejor que espere 7 meses a que nunca la tenga. Entonces uno como que no sabe y termina aceptando
estos precarios servicios de salud, sabiendo que es derecho. Y bueno, este programa testimonial, porque así lo siento yo, es para preguntarnos si usted que nos escucha del otro lado está en el privilegio de la salud o está en la necesidad de una salud distinta, está en qué lado se encuentra usted, en el que nunca ha necesitado el servicio de salud, en el que ha necesitado el servicio de salud y nunca lo ha podido obtener de manera digna. Y esto solamente para entrar a conciliar con esos pensamientos y esas opciones que tenemos. No solamente pensamos por nosotros ni actuamos solamente por nosotros, sino que estas decisiones tienen que ver con lo comunitario, tienen que ver con el barrio, con la gente que lo acompaña, con sus hijos, con sus familiares y también con las personas que no conoce que viven en esta Colombia profunda. Banca del Parque Radio. Amparo, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Yo invitaría a ese ciudadano de a pie, pero también ese ciudadano que está en la comodidad de las urbes, a reflexionar sobre la atención en salud en Colombia y el acceso a la salud en Colombia. Que no pensemos en la salud como un negocio, sino como un servicio que es vital para el ser humano. Porque lo que percibimos es que hay unos grandes intereses alrededor de la salud y que quienes legislan también son los dueños de las prestadoras de servicio en Colombia. Por eso es tan importante que el ciudadano de a pie se informe y ya antes de tomar decisiones para optar por uno u otro bando en esta Colombia que se nos polarizó, pensemos como ciudadanos en ese servicio que es vital para todos. La salud es vital para todos, para quienes tienen con qué pagarla y para quienes no tienen con qué pagarla, y aún para aquellos que ni siquiera pueden acceder a un servicio, porque el estar en el CISBEN no te garantiza que tú vas a acceder al servicio a la salud y te van a atender. Entonces la gran reflexión es esa. Reflexionemos sobre eso, porque como profesionales de la salud también tengo una tarea para ellos. No pensemos en este gran desempleo que hay en Colombia, que si nuestro pensamiento profesional y ético no se pone de presente antes que la necesidad de unos ingresos salariales, ellos también pueden estar en riesgo. Conozco muchos profesionales de la salud que han muerto. De hecho, hice una campaña en plena pandemia por una chiquita linda, compañera de mi hermana, de mi sobrina, que se llamaba Cindy Acosta. No me acuerdo el otro apellido de Cindy. Una chiquita con un bebecito, un esposo joven. Su papá muere de COVID. Ella necesitaba un traslado a Bucaramanga. Y tuvo que acudir a todos los organismos de campaña por redes, por todos lados, para que pudieran acceder al traslado de la chiquita a Bucaramanga. Sí, 7 meses después ella murió. Pero la verdad es que cuando se le asistió ya había pasado mucho tiempo vital. ¿Qué no pasa eso? Ni con los profesionales de la salud, ni con nosotros los usuarios del servicio. Amparo, muchísimas gracias por tu tiempo, por sentarte en esta banca. A ti, Jadi, a nuestra audiencia, por permitirme sentarme con ustedes. Siempre va a ser un placer y un medio para sentirme viva y feliz. Gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado de distintas partes de Colombia, del mundo. Y también, si usted está pasando por esta situación, ¿qué más nos queda que de verdad aquí
aquí lo escuchamos, lo podemos leer, denuncie. También esto hace parte de un espacio para que podamos hablar y llegar a términos en los que nos hagan pensar en sociedad. Recuerden que ustedes pueden escuchar nuestra emisora en vivo 24/7 en www.bancadelparque.com. Esto es Banca del Parque Radio, donde todos cabemos. Recuerden que Felipe Riveros Prieto en edición y producción y yo, Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio, donde todos cabemos. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.